Sí. Bueno, vamos a por si arrancar. acaso. Vamos a arrancar. Muy buenas noches a todas, a todos. Estamos muy contentos de iniciar esta jornada de celebrando los 5 años de las tertulias del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño. Es una tertulia de tertulias porque nos recuerda pues las diferentes alcances, las diferentes conversaciones, reflexiones, momentos que se han vivido durante estos 5 años con múltiples actores y ha sido todo esto posible gracias a la voluntad, al trabajo de muchos miembros del Seminario de Arte y Diseño que han participado. Les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a quienes están aquí con nosotros en la sala, nada menos que Andrés Rubilar de Uruguay, que además va a ser nuestro anfitrión próximamente en Aladi Uruguay 2027, así que eso nos pone muy contentos. A quienes nos sigan, a quienes vean después esta transmisión, a todas las personas, alumnos, colegas, profesionales del diseño en México y en Latinoamérica. Realmente estamos pues muy contentos y de manteles largos porque es un espacio sumamente creativo, flexible, innovador y en ese punto justo también estamos en esta cuestión de irnos adaptando a lo que las tecnologías digitales nos van ofreciendo y a poderles compartir a todas y todos ustedes pues un espacio que se propicia para el diálogo. Y para ello, nada más y nada menos que Huberta Márquez, quien es una colega, amiga, doctora, artista visual, docente, que finalmente siempre que ha impulsado estos espacios y con quien se puede dialogar. Y eso es una cuestión muy importante de estas tertulias, el poder abrir el espacio del diálogo. Bienvenida, doctora Huberta. El escenario es todo tuyo. Yo voy a estar aquí viendo que pueda transmitirlo. Y bueno, lo muy importante que esté la grabación para que la podamos también compartir en nuestros espacios digitales del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño. Gracias. Muchas gracias, Alma. Más bien no te vayas porque más bien esta tarde, esta noche es justamente no solo para recordar, sino para compartir el por qué surgió este evento de las tertulias, Alma, que justo está vinculado con el Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño, que hace algunos años, pues justo en esta reunión de personas bajo un interés específico, pues surgió justamente el cómo hacer una actividad al paralelo de lo que hace el seminario. Entonces, en esa intención, quise recuperar estas memorias de cuando empezamos a hacer la tertulia y posteriormente cuando empezamos a hacer las revistas. La revista que recoge lo que se conversa en la tertulia. Ajá, entonces, comentaba hace un momento con Andrés que justo en este momento, en este espacio, que no es propiamente un espacio físico, pero que cada uno se encuentra en su lugar amablemente desde la distancia, eh, estamos tres generaciones que hablan justamente de cómo los tiempos han cambiado. Pero me gustaría hacer una pequeña lectura de cómo recordamos estos 5 años. Y esto está justo en la revista que vamos a compartir más adelante. Dice, el Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño está comprometido con el arte y con el diseño, pero también asume la responsabilidad de la difusión de la cultura. Y me parece que este espacio de la tertulia, justamente cumpliendo 5 años, ha hecho esta tarea de difundir no solamente sobre el arte y el diseño, sino cómo diferentes personas, diferentes estudiosos del diseño, diferentes estudiosos del arte, han sido cómplices de que las tertulias se lleven a cabo bajo el término de la conversación, del intercambio de opiniones. Entonces, primeramente me gustaría mencionar, bueno, segundamente, ¿verdad? Me gustaría mencionar que en aquel momento nos encontrábamos con la primera generación de servicio social. Y aparte de todas las actividades que realizaban en el seminario, se sumó esta tarea. Y Vianey Guzmán Cano, egresada de la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual a Distancia, en aquel momento formó parte del servicio social y entre todas discutimos y dialogamos cómo sería el formato de esta tertulia. Y ella dice lo siguiente:
El recuerdo que tengo y que guardo con mucho agrado es la manera en que la profesora Oberta planteó la idea de realizar el proyecto de las tertulias como un proyecto de investigación. Esto es, no un proyecto de investigación específicamente bajo los términos de una investigación rigurosa, sino más bien una investigación libre, que poco a poco se fue convirtiendo en esto, en una conversación entre varios participantes. Y cuando Vianey escribe esto, lo hace justo con, um, como con mucho amor. Ajá, esto significa que el momento en que nosotros estábamos diseñando este espacio virtual que acompaña las actividades del seminario, estábamos como en sinergia. Estábamos Salma, Vianey, y también estaba Guadalupe. Me acuerdo de ella porque la primera tertulia que hicimos, el tema ella lo propuso y se llamó Representaciones visuales de los movimientos sociales en el espacio urbano. Fue una cosa así muy extraña. Ella era socióloga, es socióloga, en este momento ya debe de tener su título. Y ella puso sobre la mesa este tema. En ese momento me di cuenta que los estudiantes de servicio social em, estaban a la altura de hacer investigación. Entonces nos dimos a la tarea de investigar propiamente el tema sobre las representaciones sociales en el espacio urbano y ahí tuvimos la oportunidad de, de- de compartir desde la sociología, desde el arte visual, desde el arte mural, graffiti, cómo los espacios urbanos en los que convergemos la mayoría de las personas han sido modificados y han sido significados y resignificados. Em, Continuando con la memoria que dice, que nos contó Vianney a partir de un conjunto de preguntas, ella comenta que en ese entonces, para quienes estaban realizando el servicio social, fue una de las pláticas que comúnmente teníamos para darle forma y guión a esta actividad. Entonces, surgió así que pudiéramos un espacio virtual vespertino, primero por teléfono y después, o sea, más bien, la tertulia sale a partir de que conversaba mucho con Vianney y hacíamos preguntas sobre dibujo, sobre trazos, sobre medios, sobre diseño, sobre intereses particulares, pero también de ahí se expandían. Y entonces esta charla justamente fue la que inició propiamente lo que implica la tertulia. En su recuerdo, ella sigue mencionando que con diferentes ideas se fueron concretando justamente lo que sería hoy la tertulia. Posteriormente se formaron los grupos de prestadores de servicio social que realizaron ciertas actividades. Esto es, había una investigación previa sobre el tema, posteriormente un diseño de cartel, después el guión de la tertulia y finalmente se agregó lo de la revista. Pero me gustaría en este momento detener un poquito este monólogo que estoy haciendo. Y no sé, Alma, si quisieras compartirnos justo aquellos momentos en que empezábamos a proyectar la tertulia. Tu micrófono, Alma. Gracias. Pues muchas gracias por darme la palabra, querida Huberta. Yo creo que este momento ha sido un momento de encuentro muy importante para nosotros porque hemos podido ver a lo largo de las tertulias el crecimiento del propio grupo de investigación del Seminario Interdisciplinar de Arte y Diseño en muchas dimensiones. Creo que una dimensión muy importante, pues evidentemente fue el cómo surge desde los estudiantes que están a los últimos semestres de egresar de la licenciatura, las preocupaciones que ellos manifestaron, las formas en las que sus preocupaciones se recogen desde el diálogo, desde la conversación, ¿no? Como elemento central. Pero no solamente fueron ellos y han sido ellos partícipes, tanto estudiantes de prestadores de servicio social, sino la comunidad de profesionales, de investigadores, y luego lo fuimos extendiendo a la comunidad latinoamericana. Yo recuerdo las primeras tertulias, pues sí fueron
con nuestros colegas más cercanos, con quienes compartíamos estas mismas preocupaciones y se dialogó con ellos. Y entonces tuvimos pues a nuestros primeros invitados que eran miembros específicamente del Seminario de Arte y Diseño, de los primeros, de los fundadores. Recuerdo, bueno, a la maestra Marisela Márquez, a la doctora Marisela Márquez, estuvo también Mónica Rodríguez, bueno, estuve yo, Erika Robledo, varios de Daniela Velázquez, ¿no? Carmen Zapata, varias personas con las que pues se generaron los primeros diálogos como colegas. Pero luego, a la vez que va creciendo el propio grupo de investigación, el Seminario de Arte y Diseño, y nos fueron dando pues todas estas expectativas de abordaje que fueron a partir de congresos nacionales, internacionales, publicaciones, la revista del Seminario de Arte y Diseño, todo ello nos llevó a expandir y hacer crecer las tertulias en el sentido de invitar a la comunidad latinoamericana, ¿no? Y entonces empezamos a hacer, bueno, empezaste a hacer porque tú eres la líder de las tertulias, yo he estado siempre acompañándote de manera pues paralela. El tema de los invitados internacionales y entonces estuvo Loti Palacios en un momento de Ecuador, ¿no? Que la traemos aquí a colación, Cristina Amalia, el mismo Pablo Bergomi, Andrés Rubilar, etcétera. Pero se fue extendiendo la dinámica con el propio crecimiento del seminario y eso ha sido bellísimo. Y en los últimos tiempos, particularmente en el año pasado, recuerdo mucho las tertulias de la expansión del seminario y su participación ya con miembros de Cátedra UNESCO, Universidad de Integración Regional, en donde también la perspectiva fue todavía más amplia, ¿no? Entonces, creo que es hermoso poder estar aquí hoy, esta noche, bueno, hablando del nacimiento del proyecto, siendo la tertulia de las tertulias, justamente, y ver cómo, lo que decía al inicio de mi participación, la dimensión que surge del corazón de las personas, de las preocupaciones y del diálogo más natural que podemos tener como seres humanos y que ese diálogo se va extendiendo con nuestros alumnos, con nuestros prestadores de servicio social, con nuestros colegas, pero también cómo hemos ido rompiendo fronteras a través de estos medios digitales y encontrándonos con los saberes, los conocimientos, las ideas de todos nuestros colegas latinoamericanos que han participado en las tertulias. También de toda la gente que no solamente es especialista, y eso está precioso, no solo del campo de las artes y del diseño, sino han estado aquí filósofos, músicos, gente de ciencias sociales, gente de cine, ¿no? O sea, es decir, la disciplina en una mirada natural. Gente, bueno, también gente que no es que no tenga una formación profesional, claro que la tienen, pero que hay un interés común que nos pone a compartir. Recuerdo el de cuentos latinoamericanos, la tertulia de cuentos latinoamericanos, que nos puso a conocer las historias como identitarias de diferentes partes de Latinoamérica y que aunque podríamos leer su currículum de grandes doctores y doctoras y gente muy con un perfil académico muy profesional, pues en realidad lo que nos unió en ese momento, en esa tertulia, fue hablar de cómo las narrativas de nuestra infancia y de estos cuentos que fueron contados nos unían de alguna manera, ¿no? Nos ponían en esa conversación. Entonces, bueno, pues es lo que puedo decir ahorita como en lo general. Ver el proyecto crecer es maravilloso porque las tertulias también son el reflejo del proyecto integral y académico que representa el grupo del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño, que se va consolidando cada vez más y teniendo un posicionamiento a nivel de nuestros alumnos en la FES Cuautitlán, en efecto, pero de nuestros colegas de Latinoamérica y en otros niveles de redes como en Cátedra UNESCO, por ejemplo. Sí, Elma, la verdad es que sí, no hice la lista, pero sería muy bueno tener una lista de todos los que han participado. Empezamos de manera muy interna. Éramos sí nosotros, el seminario, los servidores sociales, y poco a poco se fueron sumando. Y era muy interesante porque en aquel principio había presentadora, moderadora, coordinadora, quien hacía el guión, quien hacía la investigación, ¿no? Entonces, hubo una tertulia de dibujo
En esa tertulia de dibujo fue maravillosa porque se inscribieron niños, adultos, a la tertulia y todos estuvimos dibujando. La investigación en el diseño también estuvo, en este momento nos acompañó la maestra Trinidad y Daniela Velázquez. em, la muerte, el color, la muerte, la forma, el aroma de ellos, el maestro José Luis Diego y Alexis Javier Arenas, desde diferentes perspectivas que toman el color y la muerte, desde la caricatura y desde el body paint. Estoy haciendo un recorrido por la revista que hizo Azul Estrella el año pasado en función de recolectar justamente los carteles que nos llevan a recordar, porque me parece que a 5 años, aunque están presentes, hay muchas cosas que se nos van, ¿no? La fotografía por Edgar Osvaldo, que por cierto me pidió una tertulia y no la hemos llevado a cabo estos días. Em, la lectura en voz alta, ahí recuerdo que estuvo también un niño en esa lectura, porque leía y luego nos contó el cuento. Fíjate que estuvo Viviana Sedano Sevilla, y ella es el enlace de vinculación del desarrollo de sectorial de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Había olvidado ese momento donde nos leyó justamente y nos hizo saber la importancia de la lectura en voz alta. El simbolismo en las cartas, hablamos del Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinarios del Arte y la Cultura. Acaba de pasar uno de los congresos que realizó el seminario, el juguete tradicional, donde estuvo Huberta Márquez y la maestra Zapata hablando justamente de la importancia del juguete, las, las implicaciones del tiempo, donde nos acompañó por primera vez Carlos Rocha de Acatlán, filósofo, como bien lo mencionaste, mm, la educación intercultural, hablando de la sustentabilidad, nos acompañó ahí la maestra Esca Solano, Julio Morales, la música y la implicación cultural. Ahí estuvo Daniela Medián, que recién se acaba de titular, Paola Castillo, que también anda por allá haciendo sus doctorados. Y bueno, es que la verdad han pasado tantos temas por este espacio que hasta me da pena no tener en la memoria a todos los que nos han participado. Imágenes de un mundo independiente. Estuvo Ana Laura, Marisela Márquez, que después nos volvieron a acompañar con imágenes emblemáticas con Mónica. Ujú. Em, híjole, pero creo que será importante, no sé, maestra, si nos ayudas a compartir la Es, revista un es lo poquito que para quería darle, ¿no? compartirla, exacto. Quisiera Ujú, compartirles la revista, la publicación, que se encuentra justamente en la página del Seminario de Arte y Diseño. Denme por favor un momento para ujú. que pues la puedan visualizar. Ya se está compartiendo ya. Bueno, pues Sí. los invitamos a que visiten la página. Ustedes la pueden googlear de manera muy sencilla, Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño, y tenemos un apartado que se llama Publicaciones del Seminario, porque hemos realizado o realizamos como proyecto integrador, como grupo de investigación, congresos, bueno, diversas actividades. Y tenemos este apartado que son los proyectos editoriales que incluye el seminario. De verdad, los invitamos a que se den una vuelta por todos los libros, todas las colecciones, todos los textos que hemos editado en conjunto como colaboradores, como académicos, con una mirada fresca. Pero especialmente hoy, los suplementos de las tertulias del seminario, porque justo como decía la doctora Huberta, más o menos yo creo como a mitad de este proyecto, como pasando 2 años y medio, casi 3 años, fue cuando se empezaron los suplementos, como una manera de que justo no se quedara todo solo en el diálogo. Sí, el diálogo, eso es muy importante en este intercambio, en esta oralidad, pero que pudiéramos tener el espacio para,
pues para visualizar de manera constante las producciones. Entonces tenemos un apartado específico en donde ustedes pueden ver justo los diferentes suplementos de las tertulias y las diferentes temáticas que hemos ido abordando, que se han ido abordando. Miradas transversales sobre el amor, imágenes emblemáticas en movimientos feministas, cuando se habló de la nada, que fue precioso, porque ahí es donde nos acompañaban los filósofos y No, no, fíjate que aquí en la nada, Alma, nos acompañó la maestra Andrea Trejo y Luz así, del Carmen Vilchis. Y fue muy interesante porque Andrea Trejo puso sobre la mesa la nada desde su área de conocimiento que y Luz del científico, Carmen, ajá. sí, científico. Y fue un intercambio muy padre porque se habló del vacío cuántico. Entonces, como que fue una plática interesante. Y bueno, Ujú, el modo en cómo también se resolvió el hecho de, desde la imagen, hablar de la nada, fue eso, meter a un personaje en el vacío que va cayendo. Y en ese sentido, pues bueno, hay mucho trabajo también de los estudiantes de diseño y servicio social, porque a partir de la investigación y a partir del trabajo que hicieron nuestros participantes, nuestros invitados, ellos tenían que generar la imagen para ujú. poder hablar de o amarrar la imagen y ajá, y el tema, ¿no? Sigue. Sí, bueno, sigo justo investigación, la experiencia. Esta tertulia fue preciosa porque recuerdo que fue, siempre hablamos como académicos, pues desde los aspectos a veces muy formales, metodológicos y teóricos y epistemológicos de la disciplina, pero aquí más bien fue una charla sobre las experiencias de investigar y eso fue muy valioso porque nos compartieron pues todos estos sinsabores que también tiene el hecho de investigar y las cosas con las que uno se encuentra. Entonces fue algo más que solo lo técnico, metodológico en la investigación. Fue muy, muy buena tertulia. Ahí es que la verdad, ahorita que estamos haciendo este recorrido histórico, todas han sido verdaderamente memorables. Ujú. Imágenes emblemáticas entre la independencia y la revolución. Esta que decíamos de los cuentos latinoamericanos, que además, por cierto, descarguen este suplemento porque trae justo pues a cuentos, algunos cuentos de los que quisieron compartirnos las participantes, las y los participantes. Por acá seguimos avanzando porque justo como decíamos al principio, las tertulias fueron caminando de manera muy natural y también de la mano con los proyectos en los que el seminario estuvo muy inmiscuido, como el Congreso de Estudios Interdisciplinarios o el de Mujeres en las Artes y el Diseño o el Congreso de ALADI, de la Asociación Latinoamericana de Diseño, que fue el año pasado. Este de políticas de género en instituciones de educación superior, que ahí me acuerdo que se había quedado pendiente o una temática que derivaba de este de políticas de género. Ujú. Justo aquí estoy haciendo la pausa en la de experiencias de la LADI, de la Asociación Latinoamericana de Diseño, de muchos miembros que participaron en esa tertulia y que compartieron cómo se integraron a LADI, cómo se conformó la asociación y en ese momento fue con mucha expectativa, V, te recordarás, de encontrarnos en el Congreso en noviembre que se celebró aquí en México, en la Facultad de Estudios Sí, y Superiores Continental. aquí fíjate que Azul, otra Azul, eh, Ajá. le echó unas ganas para hacer todas le echaron ganas, pero en particular Azul era como muy obsesiva para hacer el trabajo y lo hace en forma de carta, correo, que ya no se usa. Entonces ella hizo una metáfora en cuestión de cómo nos comunicábamos por medio de las cartas. Pero aparte ella buscó lugares específicos, flora y fauna de los lugares originarios de nuestros participantes e hizo una ilustración de un animal importante del lugar. Entonces ella, no sé, siempre me decía, ¿y cómo ve? Y fíjese que hoy quiero hacer esto, adelante. O sea, nos tardamos como 3 o más meses de hacer la revista, porque decía, es que estoy buscando un animal representativo de Uruguay, es que estoy buscando uno de Costa Rica. Y entonces eso también la hizo más adelante hacer la revista de las grafías de la biodiversidad. Que está Como preciosa. una Luego cosa vamos a lo hacer una llevó. tertulia.
de Una las tertulia de grafías. grafías, eso nos falta en la tertulia de grafías. Bueno, Ujú. hubo una tertulia, sigo avanzando, sobre la revista de Estudios Interdisciplinarios de Arte, Diseño y Cultura, un espacio para las mentes creativas. Invitamos a autores que publican en la revista. Esta es una revista del Seminario de Arte y Diseño, por eso justo tenemos como en las tertulias los temas que han sido libres y los temas que se han alineado al propio proyecto del seminario. Y esto es, ay, pues nos enorgullece mucho, querida doctora Huberta. La colección de tramas interdisciplinarias, que también es una colección de mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte de todos los miembros de este seminario, incluye 5 libros, más de 40 autores que trabajaron en esta colección con diferentes temáticas y se hizo justamente una tertulia para hablar de el tema. La de nostalgia y tiempo, que pues ya su nombre mismo lo dice, que estuvimos aquí muy contentos. Y el último suplemento, que es este que conmemoramos el día de hoy, la tertulia de tertulias, un lustro de mágicas conversaciones. Quiero invitarlos a que le den clic, a que pues puedan descargar, ver la síntesis y descargar el PDF completo siguiendo así como fui poniendo la ruta. El PDF no tardará mucho en descargarse, no es muy pesado, es de 6 megas. Y pues es este maravilloso recorrido por estos 5 años de conversaciones con diferentes temas. Algunos como este de Hablemos de Museos, por ejemplo, que no se hizo en ese momento suplemento porque no estaba considerado en ese momento el suplemento, pero que fueron tantos, tantos temas, ¿no? Este, pues Pues yo creo realmente que hay algunas, Alma, que no se les hizo suplemento porque es una invitación a seguir compartiendo lo que se conversa, sí, pero estoy en la tarea de recuperar justamente a los participantes invitados para que podamos justamente completar esos suplementos. Entre ellos está el cine, donde estuvo ujú, Judith Salazar, Alejandra Hernández y Mario Barro. Entonces yo creo que se sí, pueden recuperar estas conversaciones en función justo de seguir activando la participación de los estudiantes de servicio social. También se habló del beso. el Ajá, beso. desde una cuestión romántica, pero también desde un aspecto de salud. Ahí Ligia de Costa Rica nos habló sobre su expertise, que es la sexología, y habló de cómo el beso estimula completamente al ser humano en todas sus neuronas posibles, ¿no? Y La tertulia em, dibujística, mira, de esta ujú. no. Fue cuando participaron también niños, ¿no? Me acuerdo. Sí, sí, se Ujú. estuvo muy divertida. Y justamente uno de los principios básicos de la tertulia, según diccionario, se basa en una reunión habitual entre personas que se juntan por recreo. Entonces dije, recreo me llevó a aquellas pequeñas acciones de la primaria. Y el recreo es ese lugar donde también varias personas asisten y comparten con el fin de divertirse, ¿no? Entonces dices, bueno, la tertulia dibujística fue divertida. Pero no sé, Alma, me gustaría escuchar a Andrés, que Por está con supuesto. nosotros, que empezó primero, y que él nos hable un poquito del recuerdo que tenga de las tertulias y por qué está aquí. Porque no es circunstancial, Andrés, que tú estés aquí, ni tampoco que esté No, Marisela, ni tampoco Erika, ni Lucio. Por favor, Andrés. bueno, voy a explicar. Primero, bueno, tengo que felicitarlas por la trayectoria tan larga, no la ubicaba tan larga, de 5 años. Es una actividad que vale la pena, que va acumulando ideas y conocimientos. Pero les voy a explicar por qué estoy aquí, justamente, porque el grupo de la ALADI de Uruguay, los compañeros me encomendaron justamente que si podían participar hoy, escuchar a ustedes esta historia, porque tenemos la idea de alguna manera de reproducir esto allá, no con un criterio pedagógico vinculado a un curso como lo hacen ustedes, que quizá le da una estructura más orgánica, sino simplemente como lo último que citabas, ¿no? Como un grupo de amigos que Ujú, se reúnen a discutir, a conversar sobre temas que le interesan. Acá hay una larga tradición en el Río de la Plata que viene desde hace 100 años de las conversaciones en los cafés, en los boliches, le llamamos nosotros, en los ujú. lugares donde la gente se reunía a tomar una copa, a tomar un café. Y
y que, bueno, había tertulias famosas en cafés emblemáticos, algunos de los cuales todavía existen, de intelectuales uruguayos, de profesores, de alumnos que iban a escuchar, etcétera, etcétera. Y un poco con esa idea queremos ver si la reflotamos. Estamos justo programando una exposición que se va a llamar Artistas que diseñan, diseñadores que hacen arte, y nos parecía que era un tema como punto de partida para arrancar con una primera tertulia en vivo en ese caso y transmitida por streaming, que permitiera bueno, ir planteando un poco el espíritu de compartir creencias y conocimientos, que es lo que tiene la tertulia, ¿no? Y que genera una libertad de contraposición de ideas, ¿no? este, Mucho mayor que lo que es quizá una discusión académica, en la cual siempre hay un profesor que un poco marca la línea, ¿no? Acá todos serían iguales, todos participarían de la tertulia. Y veo que ustedes un poco han reflotado ese espíritu. Creo que es algo muy español en última instancia. Nosotros como tenemos una mezcla de influencia española e italiana, lo vemos también muy como italiano, a pesar de que, porque en Italia en una época, sobre todo en el norte de Italia, en Milán en particular, hasta había un lugar público en el medio de la calle, frente al Duomo de Milán, en el cual una vez por semana la gente espontáneamente se reunía a discutir de un tema, sin conocerse, sí, iba el que quería. El tema se elegía en el momento y se discutía por discutir, simplemente se intercambiaban ideas por intercambiar ideas, ¿no? Tuve oportunidad una vez de participar de una de esas reuniones, sin en esa época, era joven, sin en esa época entender mucho el italiano, pero igual entendí que habían resuelto discutir de si se podía discutir. Me pareció magistral como tema, ¿no? Y bueno, un poco con ese espíritu libre de acceso al conocimiento por distintos caminos y confrontando distintas visiones, es que la tertulia se merece no perderse en la tradición cultural, ¿no? Y la felicito justamente por eso, porque en esto veo que lo están reflotando con muy buen criterio, ¿no? Ese sería mi aporte a esto. ¿Me están escuchando? Sí, claro que sí, Andrés, Ah, aquí estamos. ah, Aquí estamos. Muchísimas gracias por compartirnos tan bellamente este trabajo y sobre todo la forma en la que ustedes también están pensando en en construir esta posibilidad de red, bueno, no una réplica porque cada una de las tertulias tienen su originalidad, sus contextos, los participantes, pero en efecto hay una tradición, me parece muy importante en el Río de la Plata de este tipo de espacios para el diálogo, para el encuentro. Así que es hermoso que poder ver estas posibilidades y estaremos gustosas de seguirlos a ustedes en streaming y de nosotros también continuar haciendo la tarea para pues justamente tener estas dos dimensiones, estos puntos de geográficos que nos convocan, que nos reúnen desde una visión no tan academicista, ¿no? Sino mm, más bien más humana, más crítica, flexible y con la apertura para conversar. Muchas gracias, Huberta. No sé si quisieras comentar algo. Sí, me gustaría ver si Erika o Mari tienen una experiencia que contar. Y en ese sentido, bueno, en lo que se animan, Andrés, comento rápidamente que uno de nuestros participantes invitados, Carlos Rocha, llevó a cabo una tertulia en su salón de clase porque ellos vieron la tertulia del seminario y dijeron, maestro, ¿por qué no hacemos una tertulia nosotros? Y justamente hicieron una en su salón de clase y no sé si la haya replicado más adelante, pero nos compartió esa experiencia. muy Adelante. bueno. Muchas gracias, doctora Huberta, doctora Alma Elisa. Muchas gracias también por la posibilidad pues de aportar la experiencia que tuve como invitada a la tertulia. Me parece, como decía Alma Elisa, un espacio en el que
se es más libre para hablar acerca de las experiencias que se tienen en el día a día pues desde el conocimiento que se tiene en la academia, ¿no? Y sobre todo creo que es un esfuerzo muy importante eh, pues por llevar pues a los estudiantes, pero también a quienes no forman parte de la universidad, todos estos temas que a veces se sienten pues difíciles de comprender, y en ese sentido a mí me parece y creo que coincidiremos en que Huberta ha sido una conductora magistral de todo esto, porque desde el tema que parece por el título muy complicado y que parece que va a ser poco digerible, ella lo lleva de una manera en la que resulta muy interesante, pero también muy fácil de comprender. Quienes hemos estado con ella en este espacio, sabemos que hace que hablemos de una forma diferente, quizá porque nos anima con las preguntas que hace, que parecieran ocurrentes, pero que en realidad tienen siempre un fondo importante. Entonces, pues les felicito por estos 5 años en donde los resultados pues hablan por sí mismos, ¿no? Hay muchas vistas en los videos que se suben a Facebook, pero también que han estado o están documentadas, y de una manera en la que ha sido muy bien dirigido el equipo de trabajo por la maestra Huberta, por la maestra Alma Elisa. Entonces, creo que pues siempre agradecer que nos permitan formar parte de este espacio. Muchas gracias. Gracias por palabras. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, yo también quiero comentarles algo acerca de lo que opino de las tertulias de diseño. Y bueno, me parece muy importante estos espacios porque dentro de esa informalidad que posiblemente pudieran tener, pues es donde nacen, en este tipo de conversaciones es donde nacen las grandes ideas. Y cuando yo escucho la palabra tertulia, pues pienso en el Café de las Flores, donde se reunía Sartre, Simón de Beauvoir, Foucault. Y bueno, un poco entre tomando café y demás, pues desarrollaban los grandes temas de la historia, ¿no? Entonces, creo que es eso, un acercamiento muy informal a grandes temas, y puede ser el nacimiento de precisamente el desarrollo de grandes investigaciones, y una manera muy lúdica de acercarse a los estudiantes y todo aquel interesado en estos temas que ustedes de manera muy creativa han puesto en la mesa. ¿Sí? Gracias y felicidades. Gracias por el comentario. Justo yo recordé rápidamente, no sé, y no sé cómo haya sido el Café Voltaire, y, y me imagino, pero también viene a la mente estas reuniones clandestinas, ¿no? También pudieran ser justo para discutir temas que no se podían discutir tan abiertamente, ¿no? Muchas gracias por el comentario, y yo creo que de aquí van a salir otra etapa de las tertulias, donde no solamente se puede hablar de diseño de arte y de otras tantas, sino también podríamos poner como tema, y esto ya lo estoy poniendo, adelantándome, justo platicar sobre una obra de arte o una obra de diseño, y sobre esa se arme la discusión. Pero bueno, justamente este espacio de hoy, que celebra 5 años de tertulia, va a permitir entrar a otra fase de las tertulias, y, y bueno, sin dejar de ser eso, ¿no? Lo que acaban de mencionar, sin dejar de ser un espacio de recreo, sin dejar de ser un espacio que invita a la investigación y que estimule también a los estudiantes participativos del servicio social, a que ellos se incentiven y vean que hablar de diseño es hablar también casi de todo, casi de todo, siempre y cuando se respeten las opiniones también de todo aquel que comparte, ¿no?
Y bueno, con Andrés, en este momento yo me voy a comprometer y voy a comprometerlos a todos, Andrés, a que hagamos una tertulia allá cuando nos Ah, ¿cómo encontremos. no? ¿De acuerdo? Ya estamos en el compromiso. Muy bien. Ok. Tomado el compromiso. Aceptado el Exacto. desafío. Perfecto. Ahí estaremos entonces haciendo otra parte del proyecto de tertulias, que es justo hacerlas en vivo, un poco en analogía con aquellos grandes momentos de la historia, ¿no? Eh, pero bueno, no voy a decir más porque, híjole, ya noté como 5 posibilidades para la nueva etapa de las tertulias. Muy Bueno, bien. no sé, Alma, si Pues me vamos cerrando. gustaría, sí, me gustaría cerrar agradeciéndoles a quienes nos acompañaron aquí en la sala por su tiempo, por su espacio, a quienes nos han acompañado en todas las tertulias durante estos años, a quienes han confiado y han creído de manera consistente en todas las actividades múltiples que realiza el grupo del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño, tanto las que son muy académicas, las que son muy metodológicas o las que son muy flexibles, innovadoras, abiertas como las tertulias. Ahora sí que tenemos una amplitud de actividades que desarrollamos para, con y desde el conocimiento y el amor que le tenemos a nuestra disciplina y también a nuestras casas de estudio universitarias, a la UNAM, a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México, y que desde ahí pues creo que surge todas estas inquietudes, iniciativas y que esperamos que seguir trabajando de manera consistente y siempre con mucha vocación para acrecentar. Lo digo de verdad, no como un tema, es que suena quizá como un poco un discurso político, pero no es así, para acrecentar la visión del diseño en Latinoamérica, para hacer ver que el diseño es transformador en muchas dimensiones, que el diseño se encuentra en las disciplinas y que es motor para México, para la economía, para la producción, para la cultura, para la construcción de identidades, es un elemento fundamental. Entonces, creemos en el diseño, amamos el diseño, las artes y el diseño, y por eso estamos aquí. Yo creo que es buen momento para decirlo de estos 5 años de las tertulias y más años del seminario, que yo creo que vamos a tener que hacer un buen festejo, Huberta Márquez, cuando cumplamos los 10 años. Sí, así es. Sí, así es. Bien, gracias Pero, por tus palabras, pero Alma. bueno, sí, solo quería cerrar y decirles que sigan las redes sociales del Seminario de Arte y Diseño. Ahorita ya las subimos, que sigan la página, que vean las publicaciones, que las descarguen, que las compartan. Todo está en acceso abierto porque es uno de los principios fundamentales. Nada de las actividades que desarrollamos tiene costo alguno y siempre son con el afán de extender la mirada, la investigación, las metodologías, las formas y la apertura. Entonces, por favor, sigan nuestros espacios Sí, vamos a darle la digitales. palabra a Rocío, que es de Servicio Social, y sí que va a comentar algo. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo a pesar de ser en parte nueva en el seminario y pues todo lo que he estado haciendo para el seminario, la verdad es bastante gratificante porque estoy leyendo así cositas que hay en las tertulias y todo ese asunto y la verdad es un espacio en el que personalmente me siento como libre en cuanto a expresar. Y estos espacios, la verdad, sí me dan mucho gusto, porque pues ahora sí de que hay que aprovechar que somos libres para opinar, porque hace mucho no se podía. Entonces es como de, ahorita ya es como un gran honor estar con gente, rodeada de gente que tiene mucha experiencia. Y espero que en estos 6 meses que tengo para el servicio, pues aprender mucho de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Y yo quisiera despedirnos agradeciendo a todos aquellos invitados que aceptaron amablemente, sin contexto alguno, la participación en la tertulia y que me decían, ¿y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de esto. Oye, ¿pero qué necesito? Digo, ser libre, justamente lo que dice Rocío, ser libre, espontánea. Y si no, mándame un guión y les mandaba 2 o 3 preguntas y les preguntaba otras cosas. Y entonces agradezco completamente la confianza que cada uno de ellos tuvo. Y pues bueno, está abierta la invitación para seguir participando en ella y prontamente les llegará la nueva manera de llevar a cabo las tertulias. Es casi igual, pero como diría el cine, pero diferente.
Muchas gracias a todos y bueno, nos encontramos en la próxima. Ya les estaremos avisando. Buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches, Gracias. descansen, Gracias, buenas Andrés. Hasta noches. Gracias, Erika. luego. Gracias. Hasta luego.